Más famosos de Estados Unidos, su hijo se suicidó, lamentablemente, hablando de el escritor, pastor y conferencista Rick Warren, ¿se acuerdan? El que escribió Una vida con propósito. Su hijo se suicidó. Fíjense, un hombre que está en eminencia, es como un consultor, como un, ¿cómo se le dice? Consejero, algunos fue consejero de Bush, y es consejero de Obama, etcétera, etcétera. Mira, en eminencia. Entonces, los cristianos no pasan desapercibidos. La muerte agarra con todo. Y si tú te pones mal parado, la muerte te lleva y pobrecito de ti. Y por muchas ocasiones nosotros fuimos preservados por causa de que ya somos salvos y hay un Espíritu Santo que nos quiere guardar para cumplir un propósito. Recuerda esto, tú no naciste con un propósito. La Biblia no enseña de que naciste con un propósito. El libro, mi respeto, está bueno, gloria a Dios, aleluya, pero el libro dice una vida con propósito. La Biblia dice otra cosa. Nosotros nacimos para un propósito. Porque cuando uno dice una vida con propósito es como pensar en qué es lo que Dios va a hacer. Sin embargo, una vida para propósito, el Señor ya tiene. La palabra del Señor dice en Jeremías que desde antes de la fundación yo ya te había escogido para un propósito. Yo no voy a estar pensando qué voy a hacer contigo, sino más bien ya sé qué es lo que voy a hacer contigo. Amén. Vamos a pasar al versículo, creo es el 17. Bueno, es la mitad. Lo que acabo de explicar, hablé y tomad el yelmo de la salvación, y esa es la mitad. Y ahora vamos a hablar de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí va. La palabra como espada, en Efesios 6:17. Hay tres términos utilizados en el griego para hacer referencia a la palabra. Yo no sé cuántos quieren aprender estos tres para que apunten. Hay tres términos utilizados para hacer referencia a la palabra. Número 1, o inciso A, es la palabra logos. ¿Qué significa esto? Logos, que tiene que ver con la palabra escrita de Dios. Entonces, yo aquí tengo el logos, la palabra en el griego. Tengo el logos. Número 2, o inciso B. No terminé el pensamiento. Logos tiene que ver con la palabra escrita de Dios, con los registros del pensamiento de Dios. Ok, registros del pensamiento de Dios. Ahora, inciso B, o número 2, logión, así como se escucha, logión. Tiene que ver con el oráculo o la voz audible de Dios. Tiene que ver con el oráculo o la voz audible de Dios. El mandamiento expresado, es el mandamiento expresado. Y también tenemos la palabra como número 3, rema. Rema es una palabra que viene de Dios. No le expliqué la palabra logión. El oráculo de Dios o la voz audible. ¿A quién el Señor le habló allá en el monte Sinaí? Al que le dio unas tablas. ¿Cómo se llamaba? Moisés. Quítate esas sandalias, porque el lugar que pisas santo es. Sí, Señor. Y tiró las pantuflas, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Comenzó el oráculo de Dios, la palabra de Dios. Pero, ¿qué es el oráculo? La palabra audible, la palabra dicha, la palabra expresada. A eso se le llama oráculo. Si en esta noche tú te duermes y de repente escuchas, hijo mío, ¡ay! Se va a asustar, ¿verdad? Hijo mío, usted va a decir, ¡ay! El oráculo de Dios, la palabra audible de Dios. ¿Cuál es el logos? ¿Cuál es el logos? Ay, bendito Dios. La palabra escrita. ¿Cuál es el oráculo? ¿Cuál es el logión, perdón? La palabra audible. Ahora vamos a ir a otra. El rema. Inciso C, o número 3. El rema. ¿Qué es el rema? Que también estamos hablando de una palabra. Ya hablamos de la palabra escrita, ya hablamos de la palabra audible, dicha, y ahora vamos a entrar en otro tipo de palabra. Rema es una palabra que viene de Dios, sea por el logos o la logión, una de esas dos que acabamos de hablar. Es una palabra que viene de Dios,
sea por el logos, que es por la Biblia, o sea por la logión, que es una palabra audible, y que dicha palabra es específica y determinante y es revelada a mi espíritu, iluminada a mi alma, y en un momento de conflicto o prueba la confiese en fe. El rema es la palabra creída y confesada que el Espíritu Santo toma y ejecuta, trayendo resultados. Este fue el término que Pablo utilizó para referirse a la espada del Espíritu. Cuando Pablo hace mención a la palabra de Dios como espada, no se refiere a toda la Biblia, sino a aquella porción concreta con que sea más apropiada para la ocasión. Reitero, para que entienda el pensamiento. Pablo se refiere a la porción concreta que sea más apropiada para la ocasión, como en el caso de Jesús en la tentación. Jesús no utilizó versículos al azar, sino que fue específico y determinante con la palabra. Pero debemos estar claros que para que la palabra sea un rema y funcione como espada, debemos tomar en cuenta los siguientes factores. En primer lugar, la palabra la debe confesar en fe, con toda la seguridad y confianza de Dios. Segundo, debe ser específica y determinante para la ocasión y que esté terminada en una promesa o en una bendición. Y número 3, debe de ser una palabra que viene de Dios y que se caracteriza como una verdad trascendental o en un caso circunstancial cuando la recibes de parte de Dios. Ay, aleluya. ¿Entendió? Yo sé que no, pero ahí vamos. En pocas palabras o en otras palabras, el rema de Dios, ya dijimos, logos, palabra escrita, logión, palabra dicha. Pero ¿qué es el rema? Otro tipo de palabra. Yo me encuentro en una circunstancia muy difícil en mi vida en esta ocasión. Pero, oyes, llega esa palabra de Dios en este momento. Digamos, hay un problema. Vamos a tomar, dice en un momento determinante. El rema es lo que tú necesitas en ese momento determinante. Entonces tú necesitas un milagro. ¿Cuántos milagros podemos llevar a cabo por causa del Espíritu en la calle? Digamos que vemos a un niño que está en la calle y que lamentablemente, esto es un ejemplo, que Dios guarda a todos los niños. O vamos a poner una persona adulta que está por ahí ya a punto de morir, convulsionando, etcétera, etcétera, ya. Entonces viene una palabra del Señor donde dice la Escritura, tú vienes caminando y ves ahí toda esa bola de gente. ¿Y qué pasa? Y la persona ahí ya casi por morir. No, y la gente se muere. Y entonces te viene una palabra al Espíritu. Y pondrás manos sobre los enfermos y sanarás. Y hollarás serpientes y escorpiones. Y pondrás tus manos aún sobre los muertos y los muertos resucitarán, etcétera, etcétera. Esa palabra llegó a tu espíritu, a tu mente, a tu corazón en ese momento. Y como en ese momento está esa situación, entonces tú dices, con permiso. Empiezas a ministrar esa vida, le empiezas a hablar de la palabra, etcétera. Lo que tienes que hacer en el nombre de Jesús, recibe vida. Y el milagro se lleva a cabo. Eso es un rema. Nosotros necesitamos muchas palabras remas en nuestra vida, ¿verdad? Porque cuántas situaciones y circunstancias nos encontramos. En cuántas circunstancias y situaciones difíciles nos hemos encontrado. Y a veces, pues, Señor, háblame. Pero esto tiene o va en proporción directa a que tú tengas una relación con Dios. No creas que porque tú veas un montón de muertos ahí lo vas a resucitar si tu mente es una mente carnal. ¡Ay! El hermano Leo dice que pues el rema resucita muertos y ahorita te vas a ir al panteón a la 10. ¡Recibe! Más bien te va a salir la llorona. No la llorona de ese espíritu maligno, la mamá o el papá de alguien por allí, cuidado. Entonces, esto tiene que ver mucho con la vida espiritual de uno para que el rema se manifieste. No creas que se va a manifestar una persona así carnal, pecadora, grosera, no. Tienes que tener un corazón humilde para que Dios diga, a este hombre, a esta mujer yo lo uso. Yo le envío esa palabra rema y se da.
Amén. Muchas de las veces el rema de Dios, aquí cuando pasamos al altar, estamos orando, y de repente viene una hermana, un hermano, y está orando por ti, y de repente dice: hermana, no se me aflija, la palabra del Señor dice: venid a mí todos los que estáis cargados. Y esa palabra tú la escuchas y el espíritu tuyo empieza a recibir, ¡bum! Te paras, aleluya, lo creo, hay poder en esa palabra, y te agarras de ahí. Ese fue un rema de Dios, que tú venías todo apachurrado, atarantado, ya tú decías: adiós mundo creer, yo esta noche me quito la vida. Pero vino una vida, una palabra viva a tu corazón en la noche, en esta noche, en este momento, y te da vida, el rema de Dios. Amén. Estamos concluyendo. Aleluya. En tercer lugar. Bueno, en tercer lugar, por último, voy a repetir ese. Debe de ser una palabra que viene de Dios y que se caracteriza como una verdad trascendental, o en un caso circunstancial cuando la recibes de Dios. Las verdades trascendentales o las verdades circunstanciales son estas. Digamos, una verdad trascendental es de que el Señor que nos dijo a nosotros: ustedes pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pero no nos las dijo a nosotros, se las dijo ¿a quiénes? A los discípulos. Esa es una verdad trascendental, o sea que ha venido trascendiendo, porque no solamente quedó para ellos, sino para todo aquel que cree, entonces viene. Entonces, esa es una verdad trascendental que va trascendiendo, que a pesar de que pasan las generaciones, los años, los tiempos y las épocas, entonces esa verdad se sigue aplicando. Pero también hay una verdad circunstancial. ¿Qué es una verdad circunstancial hablando bíblicamente? Una verdad circunstancial es aquella que en una ocasión le dijo Pablo a aquel carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fue una verdad circunstancial que se dio. Otra verdad circunstancial es la que esto da risa, porque esto lo han malentendido muchos pastores, hermanos, líderes, la iglesia en general, donde le dice el Señor a Dios, a Josué: todo lo que pisare la planta de tus pies será ¿para quién? Para ti. Todo lo que tú pises desde aquí hasta allá, todo será tuyo. Y ahí vemos hermanos, hermanas haciendo lo mismo. Esa es una verdad circunstancial, que en ese momento fue la circunstancia. A él se lo dijo: si no, yo te reto, ve y pisa todo lo que tú quieras y de aquí hasta la Dixie va a ser para mí. No va a ser así, no va a ser así. Por más fe que tú digas tener, estás con un principio torciendo el principio bíblico. No es así. Entonces, todo lo que vayamos a hacer en la palabra rema tiene que estar sujeto, o tiene que venir de sacar el provecho de una verdad circunstancial o una verdad trascendental. Amén. Así es que, mi querido hermano, voy a 17: y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Señor, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Al final habla acerca de la oración, que es lo que vamos a hacer en este momento. Todo. Tú puedes tener la coraza de justicia, puedes tener las sandalias del apresto, el cinto, puedes tener el escudo, puedes tener el yelmo. Ok, ya las tienes, esta noche las tuviste. Pero si tú no eres un hombre de lo que dice al final, de oración, de nada te va a servir. Es por eso que decíamos al principio, que una te lleva a la otra. Tú no me puedes presumir que tú tienes la coraza de justicia y te la sabes, pero pregúnteme, hermano Leo, me va a decir usted, pregúnteme qué es la coraza de justicia, y se la voy a decir. Pero no está solamente en preguntar, es en que lo vivas cada una de ellas. Amén. Así es que, mis queridos hermanos, permítame hacer una oración. Yo espero con todo mi corazón
de que este estudio usted lo vuelva a repasar. No recuerdo cuántos videos logramos sacar de esta enseñanza, que esta fue la enseñanza más rápida, a pesar de que dimos más elementos de la armadura, fue más rápida, pero aquella sí era de suma importancia en el sentido de la justificación, que era la coraza de justicia. Entonces, mis hermanos, yo deseo que usted se comprometa y aprenda eso. Vaya por allí y comience del principio, ponga allí en los videos mi nombre y ponga la armadura de Dios número 1, 2, 3, no sé si esta va a ser la 4 o la 5, pero apunte, es de suma importancia que usted sepa lo que es la armadura de Dios. Y ya después, pues lo va a compartir con otras personas. Y reitero, le invito, pregúntele a su esposo, a su esposa, a su pastor amigo, a su pastora amiga, vaya a una iglesia, haga un examen, esa es su tarea. Pregunte a 2, 3 cristianos y hagan un examen. ¿Cuántos conocen la armadura de Dios? Y ya usted me va a dar la respuesta. Amén. Vamos a orar. Bendito Jesús, te damos muchas gracias en esta preciosa noche, mi Dios, porque tú nos has permitido completar esta serie que habla acerca de la armadura de Dios. Te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, cortante como una espada de 2 filos. Ahora pues, Señor, te pedimos que nos ayudes a retenerla, a llevarla por obra, Señor, a vivirla. Te damos gracias porque tú nos vas enseñando, guiando, y tú sabes lo que nuestro espíritu, alma y cuerpo necesita saber de ti paso a paso. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones.